dando inicio a la unidad número 3 de la tarea 3, ¿cierto? Donde primordialmente ustedes deben seguir con el mismo ritmo de escoger una letra, escribirla allí en el foro y desarrollar sus 4 ejercicios. Pero esta unidad tiene algo muy especial y es que primero tiene 150 puntos como peso evaluativo, quiere decir que es una unidad larga, ¿no? Tenemos, digamos que más tiempo que la unidad 2 para su desarrollo y tenemos unas fechas establecidas para trabajar en el foro y luego unas fechas establecidas en las cuales ustedes van a tener que presentar una pequeña sustentación. Esa sustentación se hace pues a través de Skype, es una videollamada, hagan cuenta que estamos acá por Meet, prácticamente es lo mismo, donde se encuentran conmigo, ustedes ya han desarrollado sus 4 ejercicios allí en el foro, y lo que se va a solicitar es que explique uno de ellos. Entonces a cada estudiante pues se le va a preguntar al azar para que explique uno de esos 4 ejercicios. Como usted ya los desarrolló, ¿cierto? Pues ya sabe cómo fue que desarrolló sus ejercicios. Es decir, que esa sustentación, pues realmente solamente es decir cómo fue que desarrolló su ejercicio. Sus ejercicios se supone que ya están desarrollados en el foro, que ya tienen las correcciones. Como tutora, pues yo trato de ingresar lo más que pueda a los foros. Y quiere decir que ustedes ya tienen allí corregidos estos ejercicios. Entonces no van a tener, digamos, que no entendió cómo desarrollarlo o que de pronto los ejercicios no estaban, ¿sí? Sino que para eso ya están allí desarrollados en el foro y corregidos. Cualquier pregunta ustedes saben que la pueden hacer por Skype o por el correo del curso. Voy a presentar acá pantalla y listo. Bueno, quiero mostrarles algo sobre el foro, ¿sí? Primero que todo, ustedes deben leer detenidamente todas las indicaciones que se dejaron aquí en el foro, ¿sí? Todas. Es muy importante que las lean, ¿sí? Esta actividad se desarrollará en las 3 primeras semanas, que es donde usted va a subir sus ejercicios al foro y tendrá la revisión respectiva. Luego de este tiempo, los docentes no realimentaremos esos foros, ¿sí? Es decir, que solamente nos vamos a dedicar a las sustentaciones. El estudiante debe agendar un horario para su sustentación. Entonces, ¿qué pasa? Esa agenda ustedes la van a hacer en este link, ¿sí? Entonces, fíjese que acá en el foro está todo. Ingresan al link, ¿sí? Pues de igual forma, si ustedes quieren ver el video de cómo es que se agenda, pues también pueden observar aquí el video. Ingresan a este link y entonces lo que ustedes van a hacer es revisar qué horarios hay disponibles. Es muy importante que por favor empiecen a agendar desde ya, así ustedes no hayan aportado en el foro o no tengan los aportes en el foro, ¿sí? Entonces, aquí ustedes le van a decir, pues, qué es el proceso de sustentación, que con la tutora Jenny, que aquí van a revisar en qué fechas están, ¿listo? Entonces, pues se supone que las sustentaciones las iniciamos el 19 de abril, pues ese día tenemos unos horarios para atención, ¿sí? Entonces, usted reserva el día que quiere entre el 19 de abril y si no estoy mal, el 8 de mayo. Entonces, en estas semanas, usted agenda su sustentación. Les recuerdo que todos los días la agenda no está abierta todo el día, ¿sí? Si observamos acá, por ejemplo, solamente tenemos a las 2:15, 2:30 y 2:45, no hay más. Para el día martes, ya tenemos un poco más de horario, ¿cierto? Pero tampoco tenemos todo el día, en la tarde de 3 o hasta las 5:35. Entonces ustedes, en el día que ustedes quieran presentar la sustentación, lo pueden hacer escogiendo una fecha, ¿sí? Según la fecha establecida y el horario que ustedes quieran. Vuelvo y repito, no está todo el día, solamente digamos que la agenda está para que la cantidad de estudiantes que está conmigo
se agenden. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es muy importante que ustedes se agenden desde ya, así usted puede escoger el día y la hora de su sustentación, ¿cierto? Puede reservarlo de una vez. Por favor, si digamos que usted agendó, anótelo en algún sitio por si se le olvida. Y si dado el caso definitivamente lo olvidó, me escribe por Skype para recordarle cuándo es su sustentación y a qué hora, ¿listo? Pero sí les recomiendo que desde ya, por favor, vayan agendándola. ¿Por qué? Porque como solamente tenemos unas horas, ¿cierto? Y solamente van a ser prácticamente 2 semanas, entonces de pronto cuando usted vaya a agendar, esa agenda ya está llena. Entonces es importante. Y luego pues se dedica a hacer sus ejercicios de aquí al 18 de abril. ¿Listo? Bueno. Ahora sí vamos con la temática de la tarea 3. Pues resulta que, bueno, ya entrando así de que les dije más o menos de qué se trataba, ¿cierto? Que lo primero, pues, vuelvo y repito, todas las indicaciones están allí en el foro. Lo primero que deben hacer es leer cada una de estas indicaciones, tener presente qué más es lo que dice allí, hacer sus aportes de igual forma, escoger una letra y desarrollar sus ejercicios de acuerdo a esa letra. Entonces vamos a revisar la temática que viene dada para esta tarea 3, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están preguntando allí en los ejercicios? Entonces, como tal, pues este CIPAS exclusivamente está para la unidad 3, tarea 3, que se trata de la aplicación de la teoría de conjuntos. Bueno, voy a empezar acá a presentarles. Bien. Entonces, cuando hablamos de conjuntos, recordemos qué pasa con esos conjuntos. Recordemos que cuando hablamos de unión, estamos hablando de todos los elementos que hay en dichos conjuntos. En este caso tenemos la unión de A y B, ¿sí? Todos los elementos de A unidos con todos los elementos de B. ¿Qué quiere decir la unión? Esa unión entre A y B quiere decir que son los elementos de X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Los elementos de A o los elementos de B. Entonces, fíjense que para esa unión lo relacionamos con una O. Para la intersección, entonces recordemos qué es la intersección. Son los elementos que se repiten entre los dos conjuntos, ¿sí? Los elementos en común que hay entre A y entre B. Para esa intersección entre A y B son los elementos X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, para esa intersección son los elementos de A y los elementos de B a la vez, los que están aquí en común. Bueno, espérenme un segundo que tengo por acá estudiantes ingresando. Listo. Nos interrumpen acá la presentación. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de diferencia? Para la diferencia, recordemos que la diferencia es una resta, ¿verdad? Entonces, esa resta es, en este caso, que es A menos B, ¿sí? Al conjunto A le quitamos el conjunto B, todos los elementos de B, entonces A menos B vienen a ser los elementos de X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, los elementos de A, pero no los elementos del conjunto B. Entonces, recordemos que diferencia es lo mismo que restar. En este caso es A menos B. Al conjunto A le quitamos el conjunto B. ¿Y qué parte nos quedó? Esta que está sombreada. Bueno. Si hiciéramos la diferencia al revés, es decir, B menos A, ¿sí? Al conjunto B le quitamos el conjunto A, ¿qué parte nos quedó? Nos queda esta parte que está sombreada. Ese B menos A son los elementos de X, tal que X pertenece a B y X no pertenece a A, ¿sí? Es decir, son los elementos de B, pero no los que están en A. ¿Por qué? Porque quitamos a todos los elementos de A. A B le restamos A. Listo, esa es diferencia.
Ahora, ¿qué pasa con la diferencia simétrica? Resulta que la diferencia simétrica se simboliza con este triangulito, ¿sí? Que es una delta. Así como la otra diferencia era una resta, la unión es una U, la intersección es como una N. Esta diferencia simétrica se simboliza con este simbolito, ¿sí? Que parece un triángulo. Y son los elementos de X tal que X pertenecen a A menos B o X pertenecen a B menos A. Vuelvo y repito, ese triángulo es una delta. Los elementos de A o B, pero no ambos a la vez. Entonces, fíjense que esa diferencia simétrica es como si yo hiciera la unión entre A y B, pero a la vez quitamos la intersección, ¿sí? ¿Y qué parte nos quedó? Nos quedó esta parte sombreada. Entonces, a la unión de A y B le quitamos la intersección entre A y B. Y esa es la diferencia simétrica. Bien, el complemento. ¿Qué pasa con el complemento de un conjunto? Para el complemento debemos tener un universal, ¿cierto? Debemos saber cuál es el símbolo del complemento. Podemos tener, en este caso tenemos A complemento, que está elevado allá a una C, o también puede ser A elevado a una comilla, ¿sí? O A elevado a otro simbolito, pero como tal, eso es el complemento. ¿Por qué viene dado con varios símbolos? Porque eso también depende de los autores. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos del complemento del conjunto A? ¿Cierto? El complemento del conjunto A son los elementos de X, tal que X no pertenecen a A y X pertenecen al universal. Lo podemos tomar de dos formas. Son todos los elementos que están por fuera del conjunto A, ¿sí? Incluyendo los elementos del universal, todo lo que está fuera de A. Esa es una forma de verlo. Otra forma de ver el complemento de A es todos los elementos del conjunto, pero no los elementos de A, ¿sí? Los elementos de A no incluyen en ese complemento. Todo lo del universal, incluyendo los demás conjuntos que hayan, pero no los elementos de A. Ese sería el complemento de A, ¿listo? O todo lo que está fuera de ese conjunto A. Vuelvo y repito que se deben tener en cuenta todos los elementos del universal. Bien, ¿qué pasa con esa clasificación de conjuntos? Resulta, por acá empiezan a ingresar y nos interrumpen. Resulta que en los conjuntos existe una clasificación, ¿sí? Entonces, ¿cuántas clases de conjuntos existen? Existen 4 y son los que se muestran a continuación. Entonces, ¿cuáles conjuntos tenemos? Tenemos conjunto finito, infinito, vacío y unitario. Bien, ¿cuál es el conjunto finito? Entonces, si lo nombramos por extensión, ¿qué quiere decir? Que voy a escribir cada uno de sus elementos separados por comas. ¿Sí? Eso es por extensión. Que a ese conjunto que me dan lo voy a escribir cada elemento separado por comas. Por comprensión, yo escribo el conjunto, pero con una característica en común que tenga. Entonces, el conjunto finito. ¿Qué significa un conjunto finito? Que yo lo pueda contar, que yo lo pueda enumerar, ¿sí? Por eso acá dice que se puede enumerar todos sus elementos. Se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A, que son A, E, I, O, U. Si lo nombramos por comprensión, pues el conjunto A es el conjunto X, tal que X es vocal. Y por extensión, pues escribimos todas las vocales. Las vocales las podemos contar, ¿verdad? Las podemos enumerar, sabemos que son 5. Entonces, ese es un conjunto finito, que yo lo pueda contar, que yo lo pueda enumerar. ¿Listo? Finito. ¿Qué pasa con el conjunto infinito?
Resulta que en el conjunto infinito, sí, los numeritos o los elementos o las letras o lo que contenga ese conjunto, los elementos se llaman, los elementos de ese conjunto infinito ya no se pueden contar tan fácilmente ni se van a poder enumerar porque son muchísimos. Por eso se llama infinito. Entonces, en este infinito no se puede terminar de enumerar todos los elementos. ¿Por qué? Porque son muchísimos. Si yo tengo un conjunto infinito por extensión, entonces acá tengo el conjunto B, que los elementos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí? Y por comprensión son los elementos de X, tal que X pertenece a los números naturales. Entonces recordemos que los números naturales son como todos los positivos, ¿cierto? Desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Ese es un conjunto infinito porque no se puede terminar de enumerar todos los elementos. Bien, otro conjunto, el conjunto vacío. El conjunto vacío yo lo puedo simbolizar con dos corchetes vacíos, que no hay nada, o con este símbolo que significa vacío. ¿Sí? ¿Qué es un conjunto vacío? Un conjunto vacío es aquel que no posee elementos, que no tiene elementos, ¿sí? Que carece de elementos. Entonces, no tiene ningún elemento. Entonces, por ejemplo, tengo el conjunto C, ¿sí? Son los elementos X, tal que X pertenece a los números naturales y recordemos cuáles son los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y que ese X es mayor que 1 y menor que 2. Entonces, no existe un número natural que sea mayor que 1 y menor que 2. Estrictamente mayor que 1 y menor que 2. No existe. ¿Sí? Por eso es vacío, carece de elementos. El conjunto unitario, pues como su palabra lo dice, unitario de 1, quiere decir que tiene un elemento. Entonces, en este caso tenemos el conjunto D, ¿sí? Su elemento es 3, tiene un elemento. Ese conjunto D son los elementos, esto es por comprensión, ¿no? X tal que X pertenece a los números naturales y ese X es mayor que 2 y menor que 4. Acá siempre es mejor empezar a leer desde el centro, ¿sí? Para decir que como estos son los elementos, entonces estos elementos son mayores que 2 y menores que 4. Si yo leo de derecha a izquierda, ese es mayor, ¿no? Y el otro luego de izquierda a derecha, ese es menor. Por eso me queda que X mayor que 2 y X menor que 4. Entonces, entre los naturales, un número que sea mayor que 2 y que sea menor que 4 es 3. Tiene un elemento. Por eso se llama, bueno, tiene un único elemento que es 3 y por eso lo podemos definir como un conjunto unitario. Todos los que tienen un solo elemento. Bien. Ahora, otro tema que se trata en esta unidad es el cardinal de un conjunto. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Se expresa como cardinal de A, cars de A, o bien N de A. ¿Sí? Ejemplo, entonces tengo el conjunto B que tiene los elementos 1, 2 y 3. Pero resulta que me dice que hay iguales, pero acá me dice que el cardinal es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto, ¿sí? Entonces, como es la cantidad de elementos diferentes, entonces, ¿qué números diferentes tengo acá? El 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Tengo el 1, el 2 y el 3. Entonces, el cardinal, cuente cuántos elementos diferentes tiene. Ah, bueno, el 1, el 2 y el 3, tengo 3 elementos diferentes, ¿cierto? Entonces, ese es el cardinal del conjunto B. 3 elementos diferentes. Ahora, bueno, aquí hay una nota muy especial y es que para muchos conjuntos su cardinal es infinito. ¿Por qué? Porque no se puede enumerar la cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, en el cardinal debemos contar cuántos elementos tiene ese conjunto para saber cuál es el cardinal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Los números naturales, los números enteros. Ya habíamos hablado de los números naturales, ¿cierto? Que son muchísimos, que son bastantes. Estos números naturales no tienen, el cardinal es infinito, porque no los puedo contar. Entonces, para hallar el cardinal, sencillamente cuento cuántos elementos hay en ese conjunto, ¿sí? Obviamente que sean diferentes. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Entonces, por ejemplo, acá, mira, para hallar el cardinal de un conjunto contamos cuántos elementos tiene. Entonces, conjunto A tiene 2 elementos, ¿no? Un loro y un conejo, creo que es. El conjunto A tiene 2 elementos, luego el cardinal de A es igual a 2. El conjunto B, pues, tiene los elementos A, B, C, D y E. El conjunto B tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el cardinal de B es igual a 5. Listo. Eso para el cardinal del conjunto. Bueno, ahora sí vamos con los ejercicios. Entonces vamos con el ejercicio 1. ¿Cuáles son los ejemplos para desarrollar nuestro ejercicio 1 de la guía de actividades? Tenemos este conjunto A, que son los elementos de X, tal que X pertenece a los números naturales y X es un número par. ¿Sí? Entonces aquí ya me está diciendo que pertenece a los naturales y que es un número par. Esa es la característica de este conjunto. Y que ese X es mayor, estrictamente mayor que 3, no es mayor o igual, sino mayor. Este es el símbolo de mayor, ya más adelante le muestro el mayor o igual, pues lleva ahí otro como el igual ahí debajito, ¿sí? Entonces, X es mayor que 3 y X es menor que 10. Entonces, de los números naturales, ¿cuáles son los naturales? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que sea número par y que sea mayor de 3, entonces, ¿quién tenemos? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué no escribo 10? Porque dice que sea estrictamente menor que 10. X está entre 3 y 10 y es un número par. ¿Sí? Entre 3 y 10, números pares. Ay, perdón, acá se me fueron los impares. Aquí decía que era par. 4, 6 y 8, nada más. Entonces, listo. Pares, pares. Acá decía que era número par entre 3 y 10. 4, 6 y 8. Estrictamente menor que 10. Hallar el cardinal del conjunto. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 1, 2 y 3. El cardinal es 3. Ahora la guía le dice, identificar qué clase de conjunto es. ¿Es un conjunto finito, infinito o unitario? Entonces yo reviso. Finito si se puede contar, ¿cierto? Infinito si no se puede contar, unitario si tiene un solo elemento. Pues no, porque el conjunto tiene 3 elementos. Por lo tanto, es un conjunto finito. Listo. Eso es para el ejercicio 1. Voy con otro ejemplo. Conjunto B son los elementos X tal que X pertenece a los números enteros. Aquí hay que tener en cuenta si el ejercicio me dice la simbología de los números, ¿sí? Los naturales es una N mayúscula, ¿sí? Y los enteros es una Z mayúscula. Acuérdense en cuáles son los racionales, los reales, los enteros, los naturales. Entonces, enteros, ¿sí? Y X es un número negativo. Entonces dice, pertenece a los enteros. ¿Cuáles son los enteros? Acá voy a mostrar la recta numérica con números enteros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Y a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, etcétera. Todos esos son números enteros. El ejercicio me dice que sea negativo, que sea un número entero, y que ese X, mira acá dice mayor o igual a menos 4 y menor a menos 1. Entonces, que esté entre menos 4, cuando está este mayor o igual, debo tener en cuenta este número, ¿listo? Cuando dice estrictamente mayor, no se tiene en cuenta este número. Entonces, mayor o igual que menos 4. Entonces, que ese X esté entre menos 4 y menos 1, incluyendo el menos 4. Entonces, revisamos en la recta numérica y los escribimos a la vez aquí.
Entonces tenemos menos 4, acá están, menos 3, menos 2, y hasta ahí, ¿cierto? Porque el menos 1 dice que es estrictamente menor a menos 1, entonces no lo puedo tocar. O sea que hasta el menos 2. Entonces menos 4, menos 3 y menos 2. Listo. Ese X está entre menos 4 y menos 1, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el menos 4, pero no el menos 1. Entonces hay que estar atentos cuando nos dice mayor o igual o estrictamente menor o mayor. Cuando dice estrictamente menor o mayor, no se toca ese número. Cuando lo tiene con igual, sí se tiene en cuenta ese número, como acá. Entonces, desde menos 4, que es que X esté desde menos 4 hasta menos 1 sin tocar el menos 1, menos 4, menos 3 y menos 2. Listo. Cardinal de B. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto B? 1, 2 y 3. Entonces, 3 elementos y ese es el cardinal. ¿Qué clase de conjunto es? ¿Finito, infinito o unitario? Nuevamente me dio que era un conjunto finito. Listo. Otro ejemplo para el ejercicio 1. X pertenece a los números naturales. X es un número primo par. Primo par. ¿Cuál será? Si ustedes revisan e investigan, resulta que de los números primos existe un único número primo par. Y ese número es el número 2. ¿Listo? El resto de números primos son impares. Entonces, el único número primo par es 2. Entonces, automáticamente ya lo tengo. X es un número primo par y X es menor que 5. Pues entonces ese es 2. ¿Sí? El único número primo par menor que 5 es 2. Y además, el único número primo par es 2. No existe otro número primo que sea par. Listo, cardinal del conjunto. ¿Cuántos elementos me quedó ese conjunto R? 1. Identifique qué clase de conjunto será, finito, infinito o unitario. Pues automáticamente, como tiene un solo elemento, entonces es un conjunto unitario. Y listo, no es más. Quisiera preguntarles si hasta aquí tienen preguntas. Voy al chat. ¿Cómo se hace para saber si es menor o mayor? Espérenme un segundo, reviso desde arriba. Listo, dice, si es ejemplo menos 2 y más 2 solo se cuenta 1, hay que tener en cuenta, Jessica, los símbolos que tiene el X, si es mayor o menor. ¿Cómo se hace para saber si es menor o mayor? Entonces, fácil, usted se ubica con sus dos manitos, yo no sé si me alcanzan a ver en cámara, ¿sí? Yo cojo con las dos manos y hago como los símbolos, ¿sí? Con los deditos hago los símbolos. Cuando yo miro mis manos, ¿sí? Mi mano izquierda es el símbolo menor y mi mano derecha es el símbolo mayor. O sea, mirándose usted mismo, ¿sí? Porque si yo les muestro acá en la cámara, entonces, ¿qué pasa? Que ustedes lo van a ver al contrario, ¿cierto? Mi mano derecha para ustedes es el menor y mi mano izquierda para ustedes es el mayor. Pero por eso le digo, hagan el ejercicio ustedes solitos. Entonces, usted mira su mano izquierda haciendo los símbolos. Usted mira su mano izquierda y es el símbolo de menor. Usted mira su mano derecha y es el símbolo de mayor. ¿Listo? Ana María Unitario, listo. Creo que no hay más preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor ahí por el chat. ¿Me responden si es claro lo del ejercicio 1? Listo, por aquí dicen que sí. Los demás, yo quisiera saber si es claro. Ok, listo, muy bien. Listo, perfecto. Ok, listo. Igual la grabación también se las estaré enviando. Bueno. Ok, listo. Por acá dice, parece que es clara el ejercicio 1. Listo, gracias. Bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, vuelvo y le repito, hay que tener en cuenta cuando viene este simbolito de igual, que toca tocar ese numerito. ¿Listo? Si es estrictamente, no se toca ese número. Y vuelvo y le repito, con su mano izquierda ustedes se acuerdan que va a ser su símbolo de menor y con su mano derecha se acuerdan que va a ser su símbolo de mayor.
y listo. Bien, entonces este ya lo habíamos hecho, vamos con el ejercicio número 2. ¿Qué pasa con el ejercicio número 2? Resulta que ustedes, bueno, le dan dos diagramas, ¿cierto? Lo primero que le dice es defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Sombrear los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Fíjese que ahí cada uno tiene una operación de conjuntos. Determine y argumente si se cumple o no la igualdad entre las operaciones de acuerdo con las regiones sombreadas en el diagrama de Venn-Euler. Listo. Entonces, lo primero que usted le dicen es defina los nombres de los conjuntos, ¿cierto? Entonces, si yo observo mis conjuntos, hay un conjunto universal, un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Voy a nombrarlos. ¿Qué debo tener acá en cuenta? Que mi conjunto universal es el grande, fíjese, ¿sí? El conjunto mayor, el conjunto grande. Y dentro del universal está A, B y C. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, acá, yo voy a nombrar que mi conjunto universal de la UNAD, ¿sí? Cuando yo hablo de estudiantes de la UNAD, estoy hablando de la universidad, ¿sí? Ese es el universal. Estoy hablando de toda la universidad, los estudiantes de toda la universidad. En mi conjunto B, ya voy a coger a los estudiantes de, digamos que de ingeniería. Un ejemplo, ¿sí? En mi conjunto B, voy a decir que son los estudiantes de psicología. En mi conjunto C, voy a decir que son los estudiantes, por ejemplo, de música, de sociología, bueno, etcétera, lo que ustedes quieran colocar, ¿sí? Son libres ahí de colocar. Entonces, hay que tener en cuenta que el universal es el grande y que dentro de ese universal están los otros tres conjuntos. Entonces, por eso, dentro de todos los estudiantes de la UNAD, ¿cierto? Yo tengo los estudiantes de ingeniería, los de psicología y los de música. Ellos están dentro de todos los estudiantes de la UNAD. Para diferenciar que el universal es el mayor, el grande, y dentro de él está A, B y C. Listo. Sombrear los diagramas de Venn-Euler de cada uno de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en la guía de actividades, y hay unas herramientas que pueden utilizar, ¿sí? Entonces, para tomar parte, ¿sí? Entonces, voy a tomar mi primer diagrama y me los voy a llevar para Paint, ¿sí? Que también todos los computadores lo tienen. Listo. Te lo traigo para acá. Y de una vez voy a traer el otro. Si yo quiero, de una vez. Les traigo el otro ejercicio con la operación de conjuntos. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya observé qué significaba la unión, la diferencia simétrica, ¿cierto? La diferencia, ya vi los diagramas, cómo era que se representaban. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es sombrearlos. Entonces dice, lo que debo hacer, lo primero que yo debo desarrollar son los paréntesis, ¿sí? Entonces, primero debo desarrollar los paréntesis y luego las otras letras, entonces, o los otros conjuntos. ¿Cómo utilizo aquí en Paint? Yo cojo el color que desee, cojo el tarrito de pintura, ¿sí? Voy a colorear a diferencia simétrica B. Entonces, a diferencia simétrica de B. Listo, ya lo que ese paréntesis yo le voy a quitar, le voy a restar el conjunto C, lo voy a quitar. Entonces, ¿qué hago? Pues le aplico blanco, ¿cierto? Para poderlo quitar. Voy a quitar todo el conjunto C. Listo, ya me quedó la primera operación. Voy con la segunda, espero que estén atentos. Voy con la segunda, entonces voy a colorear A unión B unión C.
primer paréntesis que tengo acá, A, unión B, unión C, les voy a aplicar color, con el color que ustedes quieran. Es coloreo, A, unión B, unión C. Traten de no tocar las líneas porque de pronto después les altera. Cuando le vayan a borrar va a cambiar el color, ¿sí? Entonces solamente el centro, sin tocar las líneas de los conjuntos. Listo, ya coloreé, perdón, todos. A, unión B, unión C. Coloreé todos. Listo. Ahora dice, restarle A intersección B. Entonces me voy con el blanco para poder restar, ¿cierto? Para poder borrar. Quitamos A intersección B. Entonces, A intersección B lo voy a quitar. Listo. Y ahora dice, también debe quitar el conjunto C. Reste el conjunto C. Cuando me dice de C, debo quitarlo completo, ¿listo? Te reste el conjunto C. Entonces, yo quito todo el conjunto C. Y listo. Tengo mi primer ejercicio. La guía de actividades le dice, ¿quedó sombreada la misma parte de los conjuntos? Porque es que eso es lo que prácticamente le preguntan. ¿Quedó sombreada la misma parte? Efectivamente sí. Que yo le apliqué otro color, ¿cierto? Aquí verde y aquí amarillo. Pero en realidad tengo la misma parte coloreada en las dos operaciones entre conjuntos. Cuando esto me da la misma parte, ¿sí? Entonces yo aquí en el ejercicio, que es donde lo estoy desarrollando, traigo mis conjuntos para acá, ya sombreados, ¿sí? Y contesto que sí se cumple la igualdad. ¿Listo? ¿Por qué se cumple? Porque me dieron iguales. Voy a quitar acá esto. Se cumple la igualdad entre conjuntos porque en las dos operaciones, al sombrearlo, me dio exactamente la misma parte sombreada. Entonces, se cumple la igualdad. ¿Listo? Voy con el segundo. O con otro ejercicio. Es lo mismo, me dan dos operaciones, todos van a ser iguales, ¿cierto? Ustedes saben que en la guía de actividades, cada estudiante escoge una letra. En todos los ejercicios se hace lo mismo, solamente que los enunciados cambian, pero se hace lo mismo. Entonces aquí lo mismo, tengo dos conjuntos, dos operaciones entre conjuntos, y debo hacer exactamente lo mismo. Primero, defina los nombres de los conjuntos. Entonces, yo aquí no me voy a demorar, ¿sí? Me voy a copiar acá los mismos nombres, donde era que los tenía. ¿Sí? No me voy a demorar acá. Sencillamente le voy a copiar los mismos nombres. Ustedes, ahí tienen sus ejercicios, son autónomos y pueden escoger lo que ustedes quieran. Listo. Ya tengo nombrados los conjuntos, que es el primer ítem que me piden. Luego, nuevamente, dice, sombree los diagramas de Venn-Euler de cada uno de los lados de la igualdad según la operación de conjuntos planteada en el argumento. Vuelvo a lo mismo, llevo mis conjuntos, los voy a recortar acá, los voy a llevar al tiempo, a ver si me deja trabajarlos al tiempo, y me los llevo para Paint, ¿sí? Archivo nuevo, no guardo y empiezo nuevamente. Listo, voy a colorear nuevamente. Pues acordémonos, primero se desarrolla el paréntesis, B menos C, aquí es, primero debo desarrollar ese paréntesis. Entonces yo cojo un color de mi preferencia, la pintura, y voy a desarrollar a B menos C. Al conjunto B, mire, al conjunto B le debo quitar el conjunto C. Entonces restamos el conjunto C, debo quitar todo el conjunto C. Listo. Ya tengo B menos C. Ahora dice, haga la unión con el conjunto A. Ah, bueno, entonces unámosle el conjunto A. Entonces, unido con A. Listo, terminé. Siguiente. Primero el paréntesis. A unido con B. Entonces, coloreo A unión B. Listo. Ahora dice, al conjunto C, quítele A unión B. Entonces, voy a marcar aquí otro color del conjunto C. ¿Sí? Este es mi conjunto C. Y dice, al conjunto C, réstele A unión B. Entonces, acá me tocó pasar a blanco porque necesito quitar, ¿cierto? Cuando voy a quitar, le coloco blanco. Voy a restarle al conjunto C, le voy a restar A unión B. Entonces, me toca quitar todo A unión B.
¿sí? Al conjunto C le quitamos A unido con B y me quedó esta región sombreada. Listo. Ya tengo las dos operaciones desarrolladas. Observamos, ¿será que me dio igual? No, ¿cierto? En el anterior sí, pero en este no nos dio igual. Entonces decimos que no se cumple la igualdad. Y listo. Eso es para el ejercicio 2. Por favor, me escriben en el chat si tienen preguntas. Acá, y debo redactar ahí debajito. No se cumple la igualdad entre conjuntos. ¿Listo? Listo. Bueno, por acá, preguntas del ejercicio 2. Dice, ¿qué tiempo tenemos para resolver los ejercicios? La actividad se entrega el 9 de mayo. No, ojo con el foro. Gracias, Jessica. Entrega de aportes en el foro para ser reglamentados 29 al 18 de abril. Ahí en el foro está clarísimo. Sustentaciones del 19 de abril al 8 de mayo. Cierre de actividad mayo 9. ¿Por qué no las sustentaciones van hasta mayo 9? Porque mayo 9 es un domingo, ¿listo? Entonces van hasta el 8 de mayo, que es un sábado. Listo. Preguntas del ejercicio 2. ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Por acá dicen que no, señora, no, señora, no, señora. Listo, muy bien. Entonces, ojo con esas fechas de los foros y ojo con esas fechas de sustentaciones. Bueno, por favor, ir agendando desde ya. Y si ustedes suben los ejercicios con tiempo, pues allí tendrán sus correcciones y van a hacer un trabajo, digamos que se van a ganar sus 150 puntos, ¿cierto? Que eso es lo que se espera, que la actividad les quede en 150 puntos. Bueno, listo. Ejercicio 2. Vamos entonces a avanzar, parece que no hay preguntas. En el ejercicio 3, a usted le dicen, defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿sí? Usted va a nombrar cómo se llaman esos tres conjuntos y cómo se llama el universal. En este caso, pues, digamos que no lo voy a marcar, lo voy a dejar acá el mismo. ¿Sí? Los nombres de los conjuntos, entonces yo nombro mi conjunto universal, mi conjunto A, B y C. Listo. Ahora el ejercicio le dice, con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ay, bueno, acá me los pasé. Listo. Operaciones entre conjuntos. Entonces, A unión C menos B. Ustedes pueden coger este mismo diagrama y se lo llevan. Es más, pueden llevar allí todo. ¿Sí? Y lo llevamos allí para Paint. Listo. Entonces, aquí, ¿qué le van a decir? Que tiene que desarrollar estas operaciones. Entonces, vamos con la primera. Recordemos que primero van los paréntesis. A unión C menos B. Entonces, A unión C. En mi diagrama, entonces, A unido con C. Listo. Restarle el conjunto B. Entonces, menos B. Quítele el conjunto B. Entonces, quitamos todo el conjunto B. Listo. ¿Qué me quedó? Me quedó esta parte. Quiere decir que esta va a ser la respuesta del primer ítem. ¿Sí me hago entender? Entonces, allá donde dice A unión B menos C, yo escribo esto. Pero debo escribirle, bueno, yo no sé si hacerlo acá a mano alzada. Debo escribir ahí debajito que esto es A unión B, perdón, unión C, A unión C, menos B, y voy a sumar los elementos, ¿listo? Porque es que eso es lo que me pide. Si ustedes revisan el anexo, lo que me pide es que escriba esos elementos, ¿listo? Entonces, ¿qué me quedó? Pues me quedó 7, me quedó 6 y me quedó 4. Esos son los elementos que me quedaron, ¿cierto? Y ya habría que revisar bien la guía si me está pidiendo la suma. De 7 más 6 más 4, ¿cuánto me da? ¿Listo? Tenemos que revisar bien, la guía de actividades y
A ver qué más es lo que me piden acá. Porque si me están pidiendo una respuesta, también debemos tener en cuenta el anexo, ¿no? Entonces debo sumar 7 más 6 más 4. ¿Y eso cuánto me da? Listo, eso para el ítem 1. Voy con el 2. Voy a traer acá de nuevo el conjunto para que no se me... para dejarlos todos ahí. Entonces, el 2. La operación B dice, a diferencia simétrica de B, voy a colorearlo, a diferencia simétrica de B, que es la unión pero no la intersección, unido con C. Debo unir a todo mi conjunto C. Listo. Y aquí debajito escribo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Todo lo que está coloreado, ¿cierto? Siguiente. Voy a dejarlas todas acá para que las puedan observar. Voy a hacer el otro de una vez acá. Listo. Entonces, ítem C dice A menos C complemento. Complemento. Entonces recordemos que el complemento es todo lo que está por fuera de A menos C. Aquí, ¿qué les recomiendo? Hacer esta operación con un color, ¿sí? Entonces voy a hacer a menos C. Ay, discúlpenme un segundo. Que la batería se me está acabando. Regálame un minutito. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es primero hacer la operación de A menos C, ¿sí? Y a esa operación luego le hallamos el complemento. Entonces, les recomiendo, no sé si me escuchan bien ahí, les recomiendo que por favor aquí trabajen con dos colores, pero ojo con el color de la respuesta, ¿listo? Entonces voy a trabajar a menos C. Entonces, al conjunto A le quito el conjunto C. ¿Qué me quedó? Me quedó esto, ¿cierto? A le quité el conjunto C y me quedó esto. Pero ahora me piden es el complemento de esa resta de A menos C. Ah, bueno, pues si A menos C lo tengo en verde, voy a hacer el complemento con amarillo. ¿Sí? Entonces voy a hacer el complemento, o sea, todo lo que está por fuera de ese color verde. Y la respuesta viene a ser lo amarillo, ¿listo? Porque me están pidiendo es el complemento de A menos C. Entonces la respuesta es todo lo que me quedó en amarillo. En verde yo hice la resta de A menos C, pero en amarillo hice, digamos que la respuesta al ítem, que es el complemento de esa operación. O sea que la respuesta aquí abajito va a ser todo lo que está en amarillo. ¿Listo? Siguiente ítem, dice A intersección B menos C. Entonces, primero debo desarrollar el paréntesis, B menos C. Entonces voy al conjunto B, le quito C. ¿Qué me quedó? Al conjunto B le quitamos el conjunto C, me quedó esto. Y dice, haga la intersección con A. A este color verde le voy a hacer la intersección con A. ¿Cuál es la intersección? El 3, ¿cierto? Y ya debo, digamos que ya puedo borrar lo demás, porque la intersección va a ser esta. ¿Por qué es esta? Porque la intersección es lo que está en común, ¿sí? Mira, AB menos C, intersección con A. Entonces, a este color verde que está aquí, ¿qué tiene en común con el conjunto A? Esta partecita, por eso la marqué en rojo. Y esa va a ser la respuesta. Solamente me queda el 3, porque es la parte que está en común entre ese paréntesis de B menos C y el conjunto A. Lo que me quedó en esa intersección. Listo. El último dice, espérenme un segundo, y te puedo volver a traer para acá el conjunto. El último dice, A intersección B complemento. Entonces vuelvo y hago lo que hice acá para el complemento. Primero hago la intersección entre A y B, ¿sí? Entonces voy y reviso la intersección entre A y B, que es esta, ¿cierto? Y a esa intersección hállele el complemento. Es el complemento de todo ese color verde, que es todo lo que está por fuera, ¿cierto? Incluyendo el universal.
Hay que incluirlo porque mire que acá hay un 8. Y listo. Entonces la respuesta de este es 7, 6, 8, 4, 5 y 1. ¿Listo? La respuesta de este sería 7, 6, 2, 1, 5, 4. Este 3, este 7, 6, 4. Y en este recordemos que es el amarillo también, porque me están pidiendo el complemento. Entonces es lo que me quedó en amarillo. 1, 2, 5, 6, 4, 8. ¿Sí? Y entonces ahí sí les recomiendo, porque la verdad no revisé bien la guía de actividades, y lo que les está pidiendo acá es la suma de los elementos o escribir los elementos con coma. ¿Listo? Revisan el anexo, que ahí en el anexo también les aparece. Y esta sería la respuesta como tal de ese ejercicio, de cada uno de los ítems. Prácticamente aquí ya está la respuesta. Ya lo que me faltaría sería o definir los elementos o sumarlos. Y ya. Preguntas del ejercicio 3. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas del ejercicio 3? Listo, bien. Vamos a avanzar entonces. El ejercicio 4. Resulta que para el ejercicio 4 me van a dar un problema, ¿sí? Entonces, en ese problema, pues obviamente lo primero que yo debo hacer es leerlo, ¿cierto? Para saber qué es lo que allí me están pidiendo. Entonces, en este dice, se realizó un sondeo en la Escuela de Música de la UNAD acerca de la preferencia por algunos instrumentos musicales, donde se obtuvo la siguiente información. 15 estudiantes prefieren flauta y piano, 9 estudiantes prefieren guitarra y piano, 14 estudiantes prefieren guitarra y flauta. Se encontró que 20 estudiantes en total les gusta la guitarra, 30 estudiantes prefieren la flauta, 40 estudiantes prefieren el piano, 6 estudiantes prefieren piano, flauta y guitarra a la vez. 10 estudiantes no prefieren ninguno de estos instrumentos. Luego viene una serie de preguntas, ¿sí? Pues en sus ejercicios no vienen tantas. De acuerdo con la anterior información, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes prefieren la flauta y el piano? ¿Cuántos prefieren? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Viene un problema y vienen unas preguntas. ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? Lo primero es organizar la información, ¿listo? ¿Cómo organizo esa información? Pues con lo que tengo aquí en el problema, ¿cierto? Saco una lista. O si ustedes aquí quieren irles colocando colores, pues también lo pueden hacer, ¿sí? Es que le coloco verde, pero... O lo más fácil es sacar un listado, ¿listo? Entonces, ustedes sacan una lista, ¿sí? Tantos estudiantes prefieren flauta y piano, tantos prefieren guitarra y piano, tantos, sacan el listado completo. Listo. Ahora, lo que van a hacer ustedes es organizar o dibujar los diagramas, ¿sí? De aquí me pasé. Dibujo 3 diagramas, ¿sí? Bueno, por lo general vienen dados en 3. ¿Por qué en 3? Viene uno para la flauta, uno para el piano y uno para la guitarra. Por lo general, bueno, les digo, por lo general vienen 3 conjuntos. Y obviamente el conjunto universal. Me voy nuevamente para el Paint, le digo archivo nuevo, y aquí ustedes los pueden dibujar. Con estas formas, ustedes pueden dibujar sus conjuntos. Eso sí, ustedes allá tienen más práctica y más pulso y de todo que yo, ¿cierto? Que los van a dibujar más bonitos. Entonces, dibujan sus 3 conjuntos, toca intersecados, dibujan su conjunto universal y los nombran. ¿Cómo los nombran? Yo les recomiendo nombrarlos como dice el ejercicio, ¿sí? Es decir, si mi conjunto es de flauta, pues yo lo voy a llamar conjunto F. Si mi conjunto es de piano, pues yo lo voy a llamar conjunto P. Y si mi conjunto es de guitarra, lo voy a llamar conjunto G. ¿Por qué? Para que no se confundan, ¿listo? Porque si lo nombro como A, B y C, pues sí, está bien. Pero es más fácil nombrarlos con los mismos nombres que viene planteado el ejercicio. Otra cosa, debo nombrarlos con letras mayúsculas. Bueno, entonces aquí con esta letra A podemos marcarlos. Este es mi conjunto universal, que después ese sí no me cambia de
de nombre, ¿cierto? El universal. Listo, entonces dijimos que era el conjunto de piano, o bueno, el conjunto de flauta, un poco como más grande, de flauta, de piano y de guitarra. Listo, flauta, piano y guitarra. Ya los tengo. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que me dan un listado, ¿cierto? De ese listado, me lo voy a llevar allí para el ejercicio, para que ustedes observen cómo es que los vamos a ubicar. Entonces, ahí. Yo tengo los tres conjuntos y necesito completarlos, necesito llenarlos de información. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Sugerencia. Primero, deben ubicar este número, ¿listo? El que pertenece a los tres. Les debo ubicar los estudiantes que prefieren flauta, piano y guitarra a la vez. Entonces yo debo buscarlos. ¿Cuáles son los que prefieren? Aquí están, mire, 6 estudiantes prefieren piano, flauta y guitarra a la vez. Entonces, estos van a ser mis 6 estudiantes, que yo voy a ubicar de primeras y los voy a tachar acá. Entonces, 6 estudiantes y lo voy a ubicar aquí en el centro, ¿sí? Porque son los que prefieren los 3 a la vez. Flauta, piano y guitarra a la vez. Listo. Ahora, luego de tener ubicado este dato, que es el que prefiere las 3, debo empezar a ubicar los que prefieren de a 2. Entonces, ¿quiénes prefieren de a 2? Entonces, fijémonos que por acá dice que 15 estudiantes prefieren flauta y piano. Flauta y piano son 15. Entonces, voy para flauta y para piano son 15. Dice y. Cuando hablamos de una y, es una intersección. Acuérdense al comienzo que la operación de la intersección era los elementos de A y los elementos de B, ¿sí? Entonces, intersección cuando me hablan de I. Entonces, intersección entre flauta y piano son 15. Pero resulta que en esa intersección entre flauta y piano, que es todo esto, yo ya tengo un 6, ¿cierto? Entonces, y necesito ubicar 15, pero ya tengo 6. Entonces, ¿cuánto me hace falta para completar esos 15? Me hacen falta 9, ¿cierto? O a 15 le resto 6 y me da 9, ¿cierto? Y vuelvo y verifico, 9 más 6, 15. ¿Por qué debo colocar acá? Porque es que esos estudiantes 15 prefieren estas dos y resulta que la intersección entre estas dos es todo esto. Quiere decir que entre todo esto deben haber 15. 9 más 6, 15. Listo, bien. Siguiente, voy con otro. Dice, 9 estudiantes prefieren guitarra y piano. Entonces voy para guitarra y piano y hago lo mismo. Resulta que acá son 9, ¿sí? Pero entre estos dos conjuntos, aquí vuelve y juega y voy a colorear, yo creo, la intersección entre esos dos conjuntos es esto. Y resulta que yo ya tengo un 6 y acá me dicen que deben haber 9. Entonces aquí completo, 9 menos 6 me da 3. Y coloco el número 3 para completar los 9. Uy, aquí me quedó en verde, listo. Voy con el siguiente. Ahora dice que 14 estudiantes prefieren guitarra y flauta. Es guitarra y flauta, que son estos dos conjuntos, estos dos, guitarra y flauta, la intersección, me dice que son 14. Entonces, como ya tengo un 6 en esa intersección, ¿cierto? ¿Cuánto me hace falta para completar los 14? Me hacen falta 8. Bien, entonces colocamos acá 8 más 6, 14. Y ya tengo los 14 que prefieren guitarra y flauta. Bien, ya tengo completas las intersecciones. Ahora sí me voy para lo que me falta. Entonces dice, 20 estudiantes en total les gusta la guitarra. Les voy a revisar cuál es mi conjunto de guitarra. Mi conjunto de guitarra es este, ¿cierto? Me dice que 20 en total.
pero resulta que yo aquí ya tengo unos datos en mi conjunto de guitarra. 8 más 6, 14, más 3, 17. Y me dice que en total son 20. Entonces, ¿cuánto me falta para completar los 20? Sí, porque ya tengo unos datos. 14 más 3, 17. Para completar 20, 3. Entonces, ese es el dato que yo completo acá, 3, para que en mi conjunto de guitarra en total hayan 20 estudiantes. Listo, siguiente. Ahora dice que 30 estudiantes prefieren la flauta. Lo mismo, me voy para mi conjunto de flauta, que es este, ¿sí? Y me dice que en total son 30. Pero resulta que aquí ya tengo 9 más 6, 15, más 8, 23. ¿Cuánto me falta para completar los 30? Me faltan 7. Y ese es el valor que yo coloco acá, 7. ¿Sí? O también se puede, a ese 30 le restamos 9 más 6 más 8, ¿sí? Primero hago la suma, y 30 menos 23, 7. Listo. Y por último, el conjunto de piano. Pues resulta que en piano, que es mi conjunto de piano, me dice que en total 40 estudiantes prefieren el piano. 40. Pero en piano ya tengo 9 más 6, 15, más 3, 18. 40 menos 18, ¿cuánto es? Y ese es el valor que yo coloco acá. ¿Listo? 40 menos 18 y coloco el resultado. Y tengo completo el diagrama de Venn, datos que me dieron, pues. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Por qué se toma intersección también de A, B y C? Ana María, porque es que me dice que esas personas prefieren los 3, ¿sí? Que 6 estudiantes, eso lo dice el ejercicio, 6 estudiantes prefieren piano, flauta y guitarra a la vez. Por eso, y siempre debo iniciar desde esa intersección, siempre. Y luego parto con las otras intersecciones y luego con lo faltante, ¿listo? Entonces, ustedes siempre deben buscar en su listado cuál es el que está en los 3 y es el primero que van a ubicar. Y luego empiezan a ubicar las intersecciones de a 2. Y por último ubican acá los datos solitos, ¿listo? Acá decía, 10 no prefieren ninguno de estos instrumentos, eso me faltó ubicarlos. 10 no prefieren ninguno de estos instrumentos. Como no prefieren ninguno de estos instrumentos, entonces ese 10 me queda aquí por fuera, ¿listo? Porque no prefieren ni guitarra, ni piano, ni flauta. No prefieren ninguno, queda por fuera, pero quedan dentro del universal. Ahora sí, tengo mi conjunto completo. Ya le coloqué todos los datos. Ahora, ¿qué hago? Me voy para las preguntas, ¿listo? Ya tengo completo acá. Entonces dice, preguntas. Esas las tengo por aquí. Voy a color para poder ver más fácil las preguntas. Dice, ¿cuántos estudiantes prefieren la flauta y el piano? Entonces, recordemos que la I es una intersección. Flauta y piano, intersección entre esos dos. 9 más 6, 15. Listo, 15. Ahora le dice, ¿cuántos prefieren la guitarra y el piano, pero no la flauta? Guitarra y piano, bueno, voy a hacer algo acá. Guitarra y el piano, pero no la flauta. Entonces voy a colorear acá. Guitarra y piano, perdón, y, que eso es intersección. Cuando estoy hablando de I es de intersección. Guitarra y piano dice, pero no flauta. Cuando me dicen pero no, me toca quitar todo lo de flauta, ¿listo? Entonces quitamos todo lo de flauta y me quedan 3. Aquí también para cada uno hay que tener en cuenta, o si ustedes quieren hacer diagrama para cada uno. ¿Cuántos prefieren la guitarra o la flauta? Entonces yo me vengo para acá. ¿Cuántos prefieren la guitarra o la flauta? Cuando me hablan de o, es una unión. Entonces yo vengo a
guitarra o flauta y hago la unión. ¿Listo? Porque están hablando de una O. Y sumamos 9 más 7, 16 más 6, 22 más 8, 30, 33 y 36. Y coloco 36. Listo. ¿Cuántos prefieren el piano o la guitarra, pero no la flauta? El piano o la guitarra, el piano o la guitarra, esto es una suma porque es una O, piano o guitarra, pero no flauta. Siempre que me digan pero no, entonces resto. Piano o guitarra, pero quite a flauta, pero reste a flauta. Entonces quitamos a flauta y me queda 22, 3 y 3 son 6, 3 más 3 son 6, más 22, 28. Listo. Ahora dice, ¿cuántos prefieren la guitarra o la flauta, pero no ambos a la vez? Entonces, la guitarra o la flauta, o sea, unión, guitarra o flauta, dice, pero no ambos a la vez. Cuando me dicen pero no ambos a la vez, me toca quitar la intersección. Pero no ambos a la vez. Entonces, quitamos la intersección. ¿Qué me quedó? 9 más 7, 16, más 3, 19, más 3, 22. Y esa es la respuesta. Ahora dice, ¿cuántos estudiantes prefieren el piano? Entonces, el piano. Como acá no me están diciendo, hay algo que toca tener en cuenta en las preguntas, y es que si me dicen únicamente el piano, ¿sí? Cuando me digan únicamente el piano, entonces son 22, ¿listo? Porque no tiene en cuenta ni la flauta ni la guitarra. Entonces, si me dicen únicamente el piano, 22. Pero si me dicen el piano, y no me dicen que únicamente el piano, pues entonces yo tengo que tener en cuenta a todos los que les gusta el piano. Entonces, 22 más 3, 25, más 6, 31, más 9, 40. Y los coloco acá los 40. Ahora dice, ¿cuántos estudiantes prefieren únicamente la guitarra? Entonces acá sí dice únicamente. Únicamente la guitarra, nada más. Únicamente la guitarra, 3. ¿Sí? No prefieren nada más. Únicamente guitarra, no debo tocar ni a piano ni a flauta, nada, porque es que acá estos 3 también prefieren el piano, también prefieren la flauta, ¿sí? Que sean únicamente de guitarra, entonces 3. Y dice, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Entonces, para saber cuántos fueron encuestados, ustedes lo que van a hacer es sumar todo. ¿Sí? Pues acá sí sumamos todo, todo, todo. Entonces sumamos 9 más 7, 16, más 6, más 8, más 3, más 3, más 22, más 10. Ahí les dejo la tarea. Sumamos todo, ¿listo? Todos estos numeritos y la respuesta son todos los que fueron encuestados. ¿Por qué en este ejercicio les hice todas estas preguntas? Porque es importante que ustedes reconozcan que cuando es la I es la intersección, que cuando es la O es la unión, que cuando dice pero no, eso es una resta, ¿cierto? Que cuando dice únicamente, entonces hay que tener en cuenta que es únicamente lo que me están preguntando. ¿Que cuántos fueron encuestados? Toda la información. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Preguntas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, otro aspecto que yo les iba a tener en cuenta aquí era lo de las sustentaciones, pero vuelvo y les repito que ya les había explicado, bueno, eso ya les había explicado al comienzo, ¿no? La parte de las sustentaciones. La deben hacer, agendar la cita por el Setmore, que es la plataforma que estamos manejando, ¿sí? Y agendar la cita de sustentación desde ya, sin importar si ya hay aportes o no en el foro.
lo que les decía, porque ustedes deben reservar su tiempo, porque no todo el día, todos los días está disponible la agenda para sustentar, solamente hay un espacio en cada día, que es de 2 horas o 3 horas al día, nada más. Haber publicado en el foro cada uno de los ejercicios en las establecidas, eso es muy importante para presentar la sustentación, ¿listo? Y el proceso para agendar la sustentación, que ya lo mostré al comienzo. Entonces, esto era todo por el día de hoy, ¿sí? La explicación como tal de lo que ustedes van a desarrollar. Regálenme un segundito y ya les paso el registro de la asistencia. Oscar, para pegarlos tú coges la herramienta recortes. Ya voy para allá, espérame un segundo mientras va llenando asistencia. Ahí les compartí el link de la asistencia. Si yo tengo la guía de actividades, ¿sí? Por ejemplo acá, espérame, les muestro pantalla nuevamente. Si yo tengo, por ejemplo, este ejercicio, ¿sí? Ustedes en sus computadores buscan la herramienta recortes. Todos los equipos traen lo que es recortes y lo que es paint. Entonces en recortes, lo que yo hago es darle nuevo y copio el conjunto tal cual. Ustedes lo pueden hacer de la guía de actividades y lo traen aquí, que es donde yo necesito editarlo, ¿listo? Y aquí usted le puede hacer lo que quiera, colorearlo, escribirle, ¿sí ven? El mismo que traje de allá. Ustedes lo pueden, con recortes, lo copian en Paint y acá lo editan. Ya les hice prácticamente en vivo el ejercicio, o sea, el desarrollo paso a paso, para que, ok, Oscar, para que, digamos que si tienen alguna duda, pues retroceden la grabación y revisan, ¿listo? Voy a dejar ya aquí de grabar. Por favor, en el chat me escriben si tienen más preguntas. Voy a detener ya la grabación, pues, porque necesitamos que lo más importante era la explicación del tema, ya la tenemos, ¿listo? Mientras que me van completando la asistencia y si hay más preguntas, por favor, para que de una vez aprovechemos acá el tiempo.